Bueno, vamos a tocar hoy Hebreos 7:6 y después vamos a ver hasta dónde llegamos. 7:6 dice así la palabra: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo al que tenía las promesas. Vemos acá la palabra, como lo dice, aquel cuya genealogía no era contada entre ellos. O sea, acá voy a dar otra versión para que entiendan. Melquisedec, en cambio, que no pertenecía a la tribu de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte del botín y lo bendijo a quien Dios había hecho portador de las promesas. Entendemos. Primeramente, Melquisedec no tenía nada que ver con los judíos, era sacerdote del Dios Altísimo, y entendemos que estaba mostrando ya una tipología del Cristo, ¿no? A ver, Cristo no es exclusivo de los judíos, y como mostrábamos ayer, no tiene principio ni fin los días. De Él es el Hijo de Dios, evidentemente tiene una naturaleza divina, y lo va confirmando por palabra, ¿no? Y dice, no pertenecía a la tribu de Leví, como dice en esta versión. Abraham le dio los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dice, tomó los diezmos de Abraham. En este caso, vemos que Abraham le ofreció los diezmos del botín. Y ahí es cuando podemos sacar también un entendimiento que nos da la palabra, que los diezmos representan acá el reconocimiento a la grandeza del Melquisedec, ¿no? Entonces, es figura de un reconocimiento que se le está dando un honor, se le está honrando con los bienes, se le está reconociendo como autoridad, ¿no? Y en este caso, vemos que Abraham lo está reconociendo. ¿Y qué quería tocar de esto, no? Porque Melquisedec era figura de Jesucristo. Y acá está reconociendo Abraham que Melquisedec es más grande que él. Es más grande que Abraham, al que honra a los judíos, porque habíamos tocado ayer también el valor, ¿no?, que tenía uno y otro. Y en este caso Melquisedec era mayor porque es figura de Jesucristo. Entonces los judíos honraban a Abraham, pero vemos que dice, es mayor Melquisedec, mostrando la figura o la tipología del Cristo. Esto le está dando a entender Pablo a los hebreos cuando está describiendo este versículo. Entonces, con los diezmos, uno está reconociendo la autoridad, está reconociendo la grandeza, está honrando al que le está brindando el diezmo. Y dice acá la palabra en la segunda parte, dice, y tomó Abraham los diezmos, de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, entendemos esto. ¿Cómo obtenemos las promesas? ¿A través de qué? Del reconocimiento, ¿no?, del Dios grande. Entonces, nosotros, como siempre decimos, nos humillamos, nos postramos ante Dios y estamos reconociendo la grandeza, la autoridad de Dios sobre nosotros. Nosotros nos humillamos para cumplir la palabra, lo que Dios manda, y estamos reconociendo su grandeza. Entonces, cuando le entregamos, como tocamos los días anteriores, el diezmo que representaría nuestra alma, nuestra vida en consagración para que Él haga lo que quiera, ya estamos diezmando espiritualmente. Y en ese sentido estamos reconociendo la grandeza de Dios. Y esto también lo estaba haciendo Abraham con Melquisedec. Y entonces cuando da a entender esto de la palabra, cuando le escribe a los hebreos, Pablo le está diciendo, Melquisedec fue superior a su padre Abraham, a los que ustedes honraban. Entonces está poniendo en la balanza eso, que la ley y la gracia. Aunque Abraham es padre de la fe, pero como lo honraban los judíos, acá entra como una figura, podemos decir, de la ley, ¿no? Entonces vemos acá que dice también, en el 7:6, tomó Abraham de los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Esto nos lleva a Romanos 4:13. Romanos 4:13. Siempre que reconozcamos, o sea,
como lo muestro acá, la grandeza de Melquisedec, como ahí lo dice, y le ofreció por eso los diezmos, es cuando vas a ser bendecido, porque dice, y le bendijo Melquisedec. Entonces, ¿qué trae bendición a nosotros? En nosotros, en nuestra vida, trae la bendición, el reconocimiento a Dios, el reconocimiento a su Hijo Jesucristo, en este caso, porque es el caso que estamos tocando, ¿no? Como dice acá la palabra, en Romanos 4:13, dice esto, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería el heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe, no por medio de la ley. Vemos acá la palabra, eso le está aclarando a estos hebreos cuando le escriben esta carta, ¿no? Dice, no fue hecha la promesa por medio de la ley, o sea que por medio de la ley no iban a obtener las promesas, eso está diciendo. Todas las bendiciones no vienen por medio de la ley. Le vamos a hablar claramente, ¿no? Perdón, sino por medio, dice, de la justicia que es por la fe, la justificación por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Esto nos lleva a Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Está hablando de que, ahí hubo una enemistad, una pelea, un distanciamiento entre la humanidad o entre el pueblo de Dios y Dios. Vemos acá la palabra, cómo lo está escribiendo. Y esto me lleva a 2 de Corintios 5:18. 5:18 de 2 de Corintios dice esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de reconciliar es porque hubo una pelea en el medio. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Porque hubo un distanciamiento, una pelea, una enemistad entre Dios y el hombre por cuanto reinó el pecado. Entonces, Dios no tiene relación con el pecado en sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá, solamente van a tener esa reconciliación, el acercamiento, después de una pelea, a través de la justificación por la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, nos unimos otra vez, ya no hay pelea, y como dice acá en 2 de Corintios, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, ¿no? Por Cristo, dice acá la palabra, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces nos dio este ministerio, y este ministerio de la reconciliación significa que nos dio el entendimiento que en su sacrificio hay perdón de pecado, o sea, en la cruz. Cuando se derramó esa sangre, ahí está el perdón, y ese es el ministerio que predica Pablo, el perdón de pecados que está en la fe en Jesucristo, en su sacrificio, que Él pagó el precio y que nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón y nosotros lo confesamos para que tengamos una amistad con Dios, una relación con Dios, para que sintamos la presencia del Señor. Y dice acá en la palabra en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vemos acá la palabra. El pecado es el que separa a Dios de los hombres, ¿no? Pero vemos acá la palabra. En Cristo hay reconciliación, hay acercamiento, hay perdón de pecados. Cuando uno reconoce el pecado, entonces, ¿a dónde va? ¿A quién le pide? ¿A dónde tenemos el perdón? En el sacrificio. Entonces, nosotros vamos al Padre, en realidad, y le perdimos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de qué? De ese sacrificio. Ese sacrificio se ha derramado para los que reconocen el pecado, para todos en realidad, pero el que reconoce el pecado y que Él tomó nuestro lugar y nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Jesucristo o ese sacrificio, entonces ahí hace efecto en nuestra vida. Ahí se derrama no solamente el agua, sino también la sangre. Se hace vida en nosotros. Entra el poder de Dios porque estamos reconociendo el pecado que está reinando en nosotros. Y dice así la palabra, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, dice.
no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo mismo lo dice, nosotros predicamos a Jesucristo el crucificado. Eso es lo que está enfatizando ahí, es que el perdón se derramó en la cruz, en ese sacrificio. Y como dice acá la palabra, no tomándoles en cuenta sus pecados. Entonces, ¿dónde no nos toma en cuenta nuestro pecado? En la cruz, en el sacrificio. Otra vez lo vuelvo a repetir de distinta manera. Entonces, esto no lo podemos olvidar, hermano. Siempre tenemos que enfatizar, como decimos, el perdón está derramado en la cruz. Ese perdón está derramado en la cruz. Ese poder fue derramado en la cruz. Y nosotros, si vamos a su sacrificio, si vamos a la cruz, si tomamos la cruz, si pedimos perdón, si reconocemos nuestro pecado, si matamos esa vieja creación, ese viejo hombre, si rompemos el velo como veníamos tocando, si hacemos su voluntad para no hacer la nuestra, nos negamos a nosotros mismos y hacemos la voluntad del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir el perdón de pecados, la liberación, la tranquilidad, la paz, porque estamos haciendo la voluntad del Señor cuando confesamos el pecado. Esas ataduras en la mente, esos bloqueos en la mente que no dejan entender la palabra, no dejan entender la profundidad del sacrificio, no dejan preguntarnos más, porque parece que, bueno, entendemos que tenemos que confesar el pecado nada más y nunca nos preguntamos más. Entonces esa es una limitación también, porque uno tiene que meditar para que el Señor también le abra preguntas, para que uno profundice más. ¿Por qué? ¿Quién te piensa que te pone preguntas a vos en la cabeza? Te la pone Dios, para preguntarte el porqué de la vida, la profundidad de ese sacrificio, el entendimiento pleno. ¿Para qué? Para recibir más liberación, para poder entender más, para poder experimentar más el poder de Dios. Pero cuando hay un límite, tampoco nos preguntamos. Entonces, nos conformamos solamente, sí, bueno, este pecado, y sí, sabemos que tenemos que pedir perdón de pecado, y no nos preguntamos más el por qué, o ese sacrificio, esa palabra que estamos enfatizando, no vamos a lo más profundo para poder entender más la palabra. Entonces, ahí está el límite también del Hijo de Dios. Ahí está el límite, que no le da el valor necesario a ese sacrificio para indagar más en la palabra, para hallar las profundidades de las riquezas. Y no nos preguntamos. Decimos, sí, perdón de pecado, pero no nos damos cuenta la profundidad en la que debemos ir a preguntar, a meditar. Dice, cuando más sabio fue el predicador, dice en Eclesiastés, tanto más enseñó, ¿no? Entonces este conocimiento tiene que ir avanzando. No nos podemos estancar en el conocimiento. Siempre tiene que haber más preguntas que nos abran la cabeza, pero no una pregunta mía, sino que me la ponga Dios, para poder sondear más. La respuesta que te la ponga Dios. También que te vaya abriendo la cabeza para poder encontrar respuesta a todo, ¿no? Yo hay muchas cosas que me sigo preguntando, y me las reservo para mí las preguntas, me las reservo, porque el día que hay un par de cosas que parece que se me van a abrir y no se me terminan de abrir, digo, Señor, yo no me quiero desviar en un entendimiento, que vos me des la profundidad, que vos me des la respuesta y que me las playe por la palabra para poder enseñar. Ahora hay otra cosa, como tenemos un entendimiento tradicional, también va a traer controversia, ¿no? Cada uno tiene su entendimiento, por eso digo, ¿no? Por más que nos enojemos, porque yo digo esto y explico. Dice la palabra, si alguna cosa entendés a su tiempo, Dios la revelará. Decía mi mamá a una persona, le decía, y bueno, ¿y si no entendés? No importa, dice, solo basta que vos pidas perdón y después el Señor va a dar el entendimiento. Porque ya a partir de ahí, a partir de entender que todos tenemos diferentes niveles, ya hay una tolerancia mayor. Una persona que es sabio en su propia opinión, como siempre hablamos de la sabiduría o como dicen otras personas, espíritu de sabiondo. Siempre es una persona cerrada al entendimiento, también una persona que no permite otros entendimientos, que se limita, que se enoja, ¿no? Porque a mí también me pasa. Cuando está predicando una cosa y se dice una cosa que yo no estoy de acuerdo y me trae cierta contención. Y ahí están los límites de la cruz. Los límites, porque dice la palabra en Santiago 3:13, la sabiduría de lo alto
dice es benigna, ¿no? Es benigna, llena de amor, llena de buenos frutos, sin incertidumbre. Y muchas veces no hay eso en mí, digo, ¿no? Porque esa poca tolerancia, digo, lo está explicando mal o no estoy de acuerdo, tal vez lo esté explicando bien y yo tengo otro entendimiento también. Pero a veces es difícil imponer también, en el sentido, como lo dije ayer, en esta iglesia lo difícil es hablar del diezmo y la ofrenda. Eso cuesta horrores cuando vamos a tocar. Entonces, ¿por qué? Porque te cargas de enemigos. Es como dicen, ya se está quejando otra vez, nada le conforma, nada le alcanza, y empieza así las murmuraciones. Entonces a uno no le gusta enseñar esas partes, ¿no? Hay muchas cosas que uno no enseña a veces por temores, como decía el instrumento la otra vez, por represalias. Por ejemplo, a veces yo también quiero enseñar cómo tiene que ser el comportamiento de las mujeres con sus maridos, ante la iglesia, ante la sociedad. Y yo no me animo hasta ahora, porque digo, se me van a levantar todo en contra, más viendo que manejan todas mujeres nomás, este lugar se me voy a poner todo en contra. A veces, y como escuché por ahí, esta es la iglesia de las feminazis o de las mujeres que reinan y no hay autoridad de hombre. Decía, son todos señoríos, son mujeres como escuché también decir, son mujeres machos en lugar de ser femeninas. Y bueno, todas esas cosas muchas veces son difíciles de tocar cuando tenés una oposición muy grande, pero el Señor a su tiempo da la libertad, el Señor también a su tiempo va acomodando ese momento para que se toque, ¿no? Porque también entendamos que cuando la mujer tampoco se sujeta al marido, o su marido es un segundón y no tiene autoridad, digo en la casa, no decide nada, no gobierna nada, o sea, en el sentido, a ver, no por decisiones en sí espirituales, que eso está bien, cuando una mujer sí es más fiel que el hombre, bienvenido sea, que gobierne la mujer, pero estoy diciendo en las decisiones naturales, como muchas veces la mujer manda en el hogar y lo basurea y lo rebaja, y el hombre, con tal de no tener conflicto, agacha la cabeza y no dice nada. ¿Por qué? Porque hay temores también. Entonces, vemos que muchas veces también, porque yo lo oigo continuamente, siempre se le echa más la culpa al marido, aunque el marido sea el carnal, pero tampoco no te da, o sea, no te da el derecho como para ir quejándote de tu marido por la vida. Quejándote. Y ese es el tema, ¿no? Hay temas que son complicados, pero a su tiempo lo tocaremos. A su tiempo el Señor va a darle libertad, a su tiempo va a hacer la obra y a su tiempo vamos a tener entendimiento, porque cuando tenemos mayor entendimiento va a ser un beneficio para todos. Y por eso nos tenemos que ir puliendo para que también, si el pueblo se pule en eso, se va limpiando en eso, también va a dar libertad al instrumento para preparar la palabra y para que reciba, cuando recibe la palabra en esa corrección, recibe más bendición de Dios. Porque cuando las mujeres de acá, digo las mujeres por decir, por este tema, si son más libres de ese espíritu, por supuesto que van a tener mejor bendición. Entonces, vemos acá, también me salí un poco del tema, pero dice acá la palabra, Romanos 4:13, ¿no? Toqué esto y bueno, ahora vamos a Hebreos 7:7. Hebreos 7:7, dice esto la palabra. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vemos tan sencillo este párrafo, tan cortito, pero dice, y sin duda alguna, está confirmando acá, que el menor es bendecido por el mayor. ¿Y quién bendijo a Abraham? Melquisedec. Entonces, como es una tipología de Cristo, está diciendo, Cristo, indirectamente le está dando a entender, Jesucristo, es mayor que su padre Abraham. Y vemos que está exaltando ese ministerio, ¿no? A ver, el que bendice siempre va a ser más importante que el que recibe bendición, como lo dice en otra versión. O sea que Jesucristo es mayor que Abraham. Esto le está diciendo a los judíos. Y dice acá la palabra en Juan, tocando como referencia,
en Juan 8:32. Juan 8:32. Dice esto la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en casa, sino el Hijo. Vemos acá la palabra. ¿Quién queda? El Hijo. Y ahí ya mostrando la grandeza de Jesucristo. El ministerio que estaba cumpliendo en ese tiempo, la figura en la tipología, Melquisedec, que representa al Cristo, esto es lo que iba a quedar para siempre. Como dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ellos eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque la ley no redimía, la ley no perdonaba pecado. Entonces eran esclavos, y como dice acá la palabra, le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Por qué? Porque no creían en Jesucristo. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Vemos acá la palabra. Y dice, Jesucristo le respondió: de cierto os digo, que aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. Ustedes no eran esclavos, no son naturalmente de nadie, le está diciendo ahora, pero sí son esclavos del pecado, cuando practican el pecado. Entonces dice acá la palabra: y el pecado, dice, y el esclavo no queda para siempre. Y esto es lo que quiero diferenciar, que Jesucristo es mayor que Abraham. Jesucristo es mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron con orgullo: linaje de Abraham somos, exaltando a Abraham. Pero ahí Abraham está representando, o es representante de acá de los judíos. En la ley está representando acá a Abraham. Y le dice: Melquisedec es mayor. Usted tiene un orgullo por su padre Abraham, pero Abraham no es nada delante, o es muy inferior delante de Jesucristo. A ver, y dice acá la palabra: el Hijo de Dios, o el Hijo, es el que queda para siempre. El Hijo. Entonces, representando que hay un pacto eterno, un pacto que iba a pasar, que sería el de la ley, lo que veneraban los judíos en este caso, y que eran descendientes de Abraham, y el que iba a quedar es el ministerio de Jesucristo, en la reconciliación. Dice esto en Hebreos 11:20. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas venideras. Y vamos a tomar esta parte. Por la fe bendijo a Isaac a Jacob. ¿Qué era Jacob de Isaac? Isaac. El hijo de, Jacob. Exactamente. Entonces acá está mostrando una cosa, que el mayor, por figura lo está mostrando, siempre bendice al menor. Lo leo otra vez. Por la fe bendijo, dice, Isaac a Jacob. Y ahí ya hacían una figura. Bendijo Isaac a Jacob. El mayor es el que bendice al menor. Melquisedec bendijo a Abraham. O sea que el ministerio de Jesucristo es mayor, en este caso, que Abraham, que representaba en ese caso a la ley. Y dice acá la palabra, segunda de Crónicas 30, Segunda de Crónicas 30, 27. Dice así la palabra, desde el 26 del 24 vamos a leer. Dice: porque Isaac, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. 26 dice esto: hubo entonces gran regocijo
en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo del rey David, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ellos fueron, y dice, y la voz de ellos fue oída, y su oración, de Jerusalén, 27 dice así. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¿Vemos acá la palabra? El rey Ezequías había sacrificado muchos animales, y dice que en el tiempo de Salomón no se vio cosa semejante. En el 26 dice, desde los días de Salomón no había cosa semejante. Y en el 27 dice, que es lo que queremos desarrollar, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y estos sacerdotes y levitas, ¿figura de qué son? Sacerdote y levita es figura de Jesucristo. Son sacerdotes. Ahora, dice así la palabra, puestos en pie bendijeron al pueblo. ¿Quién bendice? El mayor bendice al menor. Bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, escuchada. ¿Por qué? Porque si uno mayor bendice al menor, es porque tiene la autoridad de Dios. Aparte, es una tipología de Cristo. Y a ver, si Cristo te bendice o el Padre te bendice, vas a ser bendecido. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y dice, y su oración llegó a la habitación del santuario. Entonces, ¿por qué? Porque ofrecieron sacrificio. Y cuando se ofrece sacrificio, cuando muere ese yo, cuando pido perdón, la oración o el clamor, como dijo Jesucristo en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, si hay un corazón arrepentido, esta oración es escuchada, oída en la habitación del santuario, escucharon, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se escuchó esa oración. Pero acá dice al cielo, llegó al cielo. ¿Figura de qué? Figura de que ese lugar santísimo es la misma presencia donde está el Padre. Entonces vemos acá la palabra que esos sacerdotes que son figura de Cristo son, como dice la palabra, mayores. Ahora vamos a tocar mayor que el menor o que el pueblo, ¿no? Entonces está engrandeciendo el ministerio de Jesucristo y en este caso está poniendo en su lugar a la ley, que la ley ya pasó, que es inferior y que el que queda es el ministerio de reconciliación. 7:8 dice así la palabra. Y ciertamente aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hombres mortales, dice. Pero allí dice, uno de quien se da testimonio de que vive. Vemos acá la palabra. Podemos dividir esto así. Aquí reciben. Aquí. Y cuando dice aquí, ¿a qué se está refiriendo? Aquí reciben diezmos de hombres mortales. ¿Qué está diciendo con aquí y allí? Bueno, aquí está diciendo tiempo de la ley. ¿Quiénes recibían? Los levitas, ¿no? Eso es lo que veníamos leyendo. Y allí, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo del reinado, ¿a quién le van a dar los diezmos? O el diezmo de su corazón. ¿A quién van a honrar? A Cristo. A Cristo. Esto está claro como dice. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y vos fíjate cómo hace la diferenciación. Hombres mortales y uno que vive. ¿Por qué? Hombres mortales, ¿por qué? Porque representan la ley. La ley, ¿no? Hombres mortales que representan la ley. Pero ahora, ¿a quién se le da? A Cristo, que vive para siempre. Entonces, ¿qué está mostrando? El ministerio que queda. Vive. Cristo
murió, pero resucitó, dice, ¿no? Vive para siempre, es eterno. A ver, los sacerdotes recibían, como dice en otra versión, la 10ª parte, pero ellos son siempre hombres mortales, porque representaban o lo hacían en tiempo de la ley, mostrando que la ley iba a perecer. Si el ministerio de condenación que fue grabado en piedra tuvo gloria, dice, mucho más glorioso será el ministerio de reconciliación. Si lo que perece, dice en el versículo anterior, tuvo gloria, perece, hombres mortales, empecemos a comparar. Mucho más el ministerio de Cristo. Dice, ahí, dice, se le va a honrar o se le va a dar el diezmo, mostrando la honra a uno que vive, y el que vive para siempre. Y dice así la palabra también. Hebreos 7:23. Los sacerdotes anteriores, acá ya le di un adelanto de lo que explica acá simplemente. Los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte le impedía continuar. Vemos acá la palabra, le impedía continuar. ¿Por qué? Porque mostraba ahí que la ley iba a perecer. Iba a perecer, esa es la representación, la imagen del sacerdocio en tiempo de la ley. Pero queda el ministerio de justificación, y como dice acá, en Hebreos 5:6 también. Hebreos 5:6. Si ustedes llegan a indagar esto, a profundizar, se le va a abrir mucho la ley y el ministerio de Jesucristo. Esto te abre la cabeza. Esto después te despeja muchas dudas. Y después vas a tener altura hasta para contestar, invalidar de respuestas o preguntas que te hacen. Es bueno tener este entendimiento y es bueno profundizar, es bueno que tengan el tiempo para estudiar todas las costumbres que se hacían en el sacerdocio y en tiempo de la ley. Porque se le va a abrir mucho la cabeza, o si no, va a estar limitado siempre el entendimiento si no tocan libros como esto. Porque es fácil tocar los milagros de Jesucristo y todo eso, que es lo básico para salvación, para quebrantarte por la necesidad y todo. Pero ya la deducción de estas palabras son mucho más complicadas y hasta para el pueblo son aburridas. Yo no puedo tocar muchas cosas de estas en medio de la reunión, porque entiendo a quién va dirigida la palabra, que son personas nuevas, que tienen sus pecados y solamente quieren ser libres, no es que quieren aprender demasiado, y aparte, a ver, apenas pueden escuchar la palabra y necesitan la motivación también a partir de la palabra. Y estudios profundos como esto, a ver, si está el corazón todavía tan bloqueado, no lo podemos tocar. Obviamente tenemos que tener el contexto y personas a quienes nos estamos dirigiendo. Amén. Dice así la palabra, 5:6 de Hebreos. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Vemos acá la palabra. Uno eran numerosos porque iba a perecer, mostrando que se iba a cortar el ministerio de la ley. Pero vemos acá la palabra, tú eres sacerdote para siempre, que mostraba que iba a quedar el ministerio eternamente de Jesucristo. Ahora nos basamos por la cruz, por pedir el perdón de pecados, reconocer ahí que en el sacrificio obtenemos el perdón, la liberación, porque hizo un sacrificio eterno, un sacrificio que no lo vuelven a repetir. No se repetía el sacrificio de Cristo, no será repetido. ¿Por qué? ¿Y por qué se repetía tanto en la ley? Porque la ley no era efectiva, ese sacrificio, no limpiaba. Vemos que, apenas si el Señor lo tomaba aceite y tenían que volver a representar, volver a hacerlo, porque no era efectiva. No era efectiva, en cambio, esto fue hecho una vez y para siempre, la muerte de Cristo. Entonces vemos acá la palabra cuán efectiva es, lo que queda para siempre, porque esto es eterno y siempre esa sangre va a tener efecto. O tuvo efecto ayer, tiene efecto presente y va a tener ese sacrificio efecto a futuro. Por eso no necesitamos otro sacrificio, porque ese sacrificio fue perfecto. Y dice Apocalipsis 1:18, y el que tuvo, dice, y el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Estoy vivo por los siglos de los siglos, mostrando su ministerio que va a ser
eterno. No hay otro ministerio. No va a ser desplazado nunca este ministerio de la cruz, este ministerio del perdón del pecado. No va a ser desplazado nunca su sacrificio. De la única manera que nos perdonó y que nos va a seguir perdonando, a través de reconocer nuestro pecado, y nosotros vamos a buscar en Él el perdón, reconociendo el ministerio de Jesús, reconociendo lo que hizo por nosotros, que tomó el lugar porque le pedimos como Salvador. ¿Quién es mi Salvador? Jesucristo. ¿Quién me muestra el camino? Jesucristo. Entonces, ¿por qué hace la obra del Padre para con nosotros? Para con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en su Hijo. Nos marca el mismo camino, nosotros caminamos el mismo camino, que es hacia la cruz, hacia su sacrificio. Reconocemos nuestros pecados y Él nos perdona. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el sacrificio de su Hijo. Yo digo, ¿no? Enseñando lo natural. Cualquier padre que tenga un hijo y otras personas hablen bien de su hijo o lo reconozcan en algo, a ver, el padre va a estar contento y al padre le va a caer bien esa persona, ¿no? Es así, naturalmente. Y así también, cuando se reconoce a Jesucristo, ese sacrificio que hizo por nosotros, el Padre nos perdona. Por eso tenemos que exaltar esta palabra del sacrificio de la cruz, que recibimos perdón de pecado, pero cuando confesamos nuestras faltas, nosotros vamos a la cruz. ¿Por qué? Porque reconocemos. ¿Por qué vamos a la cruz? Porque reconocemos que no podemos solos. Entonces, que necesitamos de ese poder efectivo que se derramó en la cruz. Por eso, este sacrificio va a quedar para siempre y es el que tiene poder para libertar del pecado. Ahí hallamos el consuelo, la liberación, el descanso. Y esto es lo que tenemos que exaltar. Lo de Abraham ya pasó, el tiempo de la ley ya pasó, eso no lo podemos practicar. Son ritos, son sombra y figura. Ahora tenemos un sacrificio perfecto, la realidad, que Cristo está sentado a la diestra del Señor como heredero y nosotros coherederos con el Señor, también estamos sentados con Él, si es que creemos, si es que nos despojamos del pecado, si es que vamos al Señor para recibir ese perdón. Y cuando dice sentarse, es establecerse, es reinar, es conseguir todo lo que el Señor nos quiere dar bendición para nosotros. Amén. Seguimos otro día.